Bienvenidos a un nuevo capítulo de Relatos de lo Inexplicable, primer capítulo con video. Al fin, lo vengo posponiendo hace mucho. La idea original era hacerlo desde un principio con video, pero bueno, pasaron cosas, pero acá estamos. Acá estamos, ¿qué tal? Muy buenas, por si no me conocen, por si nunca vieron mi cara. Muchas gracias por estar acá. Hoy tenemos un capitulazo. Todos los temas que tratamos en este podcast claramente me encantan, me fascinan, me intrigan un montón, al igual que muchos de ustedes que por algo están viendo este capítulo o por algo siguen el podcast, y es un tema que realmente huele a la cabeza. Si ven que miro para el costado es porque tengo mi guión para no perderme absolutamente ningún detalle, no omitir nada, pero básicamente eso. Bienvenidos, muchas gracias por estar acá. Estamos en un nuevo episodio de Relatos de lo Inexplicable. El día de hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que el plano astral. ¿Nunca les pasó de alguna vez sentir como si estuvieran flotando justo antes de quedarse dormidos? O de haber tenido un sueño tan pero tan vivido que cuando te despertás te preguntás si no fue más real que incluso nuestra propia realidad. Bueno, para miles de personas, estas experiencias son mucho más que un simple fenómeno nocturno. Nada más y nada menos que la puerta de entrada a una dimensión que ha fascinado a la humanidad por milenios. Y esto es claramente el plano astral. Desde los antiguos chamanes que viajaban a otros mundos en búsqueda de conocimiento hasta los místicos modernos que afirman desprender su conciencia del cuerpo físico, la idea de que podemos trascender nuestra existencia material persistió a través de la historia. Pero la pregunta es, ¿qué es exactamente el plano astral? El plano astral en sí es un lugar real, es un reino de existencia paralelo al nuestro, o es simplemente un como intrincado mapa de nuestra propia mente. En este episodio nos vamos a sumergir en un viaje de exploración en todo este ámbito. Vamos a desentrañar los orígenes de este concepto desde el éter de los filósofos griegos hasta las detalladas descripciones de la teosofía moderna. Vamos a escuchar relatos de personas que afirman haber visitado el plano astral, de haber realizado un viaje astral, describiendo sensaciones como flotar fuera del cuerpo y moverse a la velocidad del pensamiento. Y crucialmente, pondremos estas experiencias bajo el microscopio de la ciencia, investigando qué nos dice la neurociencia y la psicología sobre estos fascinantes estados de conciencia. Así que siéntate cómodo, agárrate algo para comer y prepárate para cruzar el velo de lo invisible. No con fantasía, sino con datos reales, historia y un análisis riguroso. Esto es Relatos de lo Inexplicable y hoy nuestro viaje comienza más allá de la materia. Ahora vamos a empezar con cosas más técnicas. El concepto de plano astral a menudo se refiere como el reino astral o mundo astral también, y se presenta como una región o un plano de existencia que coexiste con el mundo físico, pero que se percibe con una materia de naturaleza como más sutil. En el esoterismo y las ciencias ocultas se describe como la región del universo inmediata al plano físico, donde la vida se manifiesta con colores más vivos y formas más sutiles, capaces de penetrar cuerpos físicos. En otras palabras, donde reside todo lo que serían, por ejemplo, espíritus, entes y demás. Se postula que las entidades astrales pueden modificar su apariencia rápidamente, ya que la materia de la que están compuestas es maleable, no es como el cuerpo nuestro físico de carne y hueso. Son maleables a los pensamientos. Este concepto se consolidó como un pilar fundamental para poder explicar una serie de fenómenos que, desde esta perspectiva, trascienden la realidad material, como por ejemplo la clarividencia, la telepatía, la existencia de fantasmas, duendes o hadas, entre otros seres
hemisféricos y las experiencias de proyección de la conciencia. En este episodio vamos a buscar desglosar este concepto complejo, proporcionando un análisis un poco más riguroso del origen histórico de esto, sus postulados centrales y, crucialmente, la forma en que estas experiencias son abordadas desde la investigación científica contemporánea. El concepto del plano astral en sí no es un invento reciente, sino que tiene unas profundas raíces en la filosofía occidental y la oriental también. Su origen se puede rastrear hasta la antigua Grecia, en donde pensadores como Platón y Aristóteles postularon que las estrellas y los cuerpos celestes estaban compuestos por el llamado quinto elemento. ¿Qué es el quinto elemento? El éter. Esta sustancia es una sustancia inmutable y divina que era el sustrato del cosmos más allá del mundo terrenal. En sus comentarios sobre el Timeo de Platón, el filósofo neoplatónico Procio desarrolló la idea del ser humano como un microcosmos, que significa microcosmos, pequeño mundo. Esta visión postula que, al igual que el todo, el ser humano posee una mente, una razón y cuerpos tanto divinos como mortales, y que las diferentes partes de la conciencia se corresponden con los planetas y las estrellas. Esta correlación estableció un vínculo intrínseco y ancestral entre el destino del individuo y las fuerzas cósmicas. Una idea que se mantuvo viva en las escuelas de misterio, las sectas herméticas y gnósticas, e incluso influyó en la iglesia cristiana primitiva. La terminología plano astral, como se la conoce en la cultura popular, fue popularizada a finales del siglo XIX por movimientos esotéricos como la teosofía. Fundada por Elena Blavatsky, la teosofía es un movimiento religioso que sintetiza filosofías europeas como por ejemplo el neoplatonismo, con religiones indias como el hinduismo y el budismo. Dentro de esta doctrina, autores como C.W. Leadbeater definieron el plano astral como una región del universo inmediatamente superior al físico, donde la materia es más sutil, los colores más intensos y las formas responden al pensamiento, como mencionábamos antes. La teosofía postula que todo ser humano posee un cuerpo astral, también conocido como Kama Rupa, que esto significa cuerpo de los deseos. Este vehículo de conciencia se forma a partir de la materia del plano astral y es el asiento de las emociones y los deseos. Además, la literatura teosófica describe una estructura jerárquica para este plano, compuesto por 7 niveles de finura o refinamiento, si quisiéramos decirle de esa manera, con 49 subdivisiones en total. La dualidad de términos en los escritos teosóficos, donde a veces se confunde el cuerpo astral con el lingosarya, es el doble etérico, ilustra la naturaleza evolutiva y sincrética del concepto. Por su parte, los escritos rosacruces de Max Heindel describen el plano astral como un mundo del deseo y una fuerza materia en incesante movimiento que responde al menor sentimiento. Además de ser el hogar de los arcángeles, este plano se considera el lugar donde residen los muertos durante un tiempo después de su fallecimiento, trabajando las semillas de su karma antes de poder ascender a esferas más sutiles. El concepto de un reino intermedio para la conciencia tras la muerte o durante el éxtasis no es exclusivo del esoterismo moderno. En el hinduismo, el plano astral se relaciona con los reinos no materiales del Tríloka, que significa los tres mundos, en particular el Kamaloka, que significa reino del deseo, y el Rupa Laka, que es el reino de la forma. El budismo tibetano tiene un concepto análogo conocido como Barda o estado intermedio. Este término se refiere a la fase de transición de conciencia entre la muerte física y el renacimiento de una nueva existencia, ya que en el budismo está la creencia de la reencarnación. Textos como el Bardo Todol, popularmente conocido como el libro tibetano de los muertos, sirven como guía para el difunto, viéndolo no como un estado final, sino como una oportunidad crucial para liberación espiritual, es como un estado transitorio. De manera similar, en el chamanismo, el viaje chamánico o viaje
estático es una práctica ancestral que busca acceder a espacios alternativos de existencia. La capacidad del chamán para salir de su cuerpo y viajar por mundos multidimensionales para adquirir conocimiento y curar a su comunidad se presenta como una analogía directa de la proyección astral. El análisis histórico de este concepto revela que el término de plano astral no es una idea singular, sino que es más un constructo moderno que sirvió como un término unificador para poder describir estados de conciencia y reinos de existencia no físicos. La teosofía, en particular, desempeñó un papel crucial al sincretizar y popularizar estas nociones dispares, tomadas del neoplatonismo, el budismo, el hinduismo y otras tradiciones. Esta fusión de saberes ancestrales bajo un nuevo marco conceptual es lo que explica la diversidad y la aparente dualidad de términos, como la confusión que hay entre el Lingosarira y el Kama Rupa, dentro de la misma literatura teosófica. Este proceso de amalgama demuestra una tendencia histórica en los movimientos esotéricos de integrar y reinterpretar conocimientos antiguos, lo que hace que la definición moderna de plano astral sea más un reflejo de su rica y compleja trayectoria de pensamiento que un origen único y monolítico. Dentro de las tradiciones esotéricas se define la proyección astral como la capacidad de la conciencia de desprenderse temporalmente del cuerpo físico y viajar a través de dimensiones no físicas. Y esto se entrelaza un poco con la pregunta que yo hacía al principio, de si alguna vez sentiste esa sensación de estar flotando o tuviste alguna experiencia o sueño en el que vos veías que estabas fuera de tu cuerpo, te veías a vos mismo acostado en la cama durmiendo, pero era raro porque era tu cuerpo, pero vos lo estabas viendo desde fuera. Eso sería la proyección astral. Esta experiencia es también conocida como una experiencia extracorporal porque justamente salís de tu cuerpo físico y se distingue de los sueños convencionales por su alto nivel de claridad, intensidad y percepción de la realidad. Es como si estuvieras despierto, pero en realidad no lo estás, por lo menos no tu cuerpo físico. Y también se los confunde mucho con sueño lúcido, porque justamente tenés como lucidez en ese momento. Se clasifica en dos tipos principales. Están las experiencias espontáneas que ocurren sin preparación durante el sueño, son como justamente espontáneas, sin querer incluso. Puede ser durante el sueño, durante un trauma o una experiencia cercana a la muerte. Y después están las experiencias inducidas voluntariamente a través de técnicas como la meditación, la visualización, la respiración controlada. Cada persona que practica estas proyecciones astrales tiene también su propia forma de cómo llegan a poder acceder a ese plano astral. La mayoría y la más común es a través del sueño, de también hacer una meditación previa al sueño y demás. Hay varios relatos de todo esto. Los relatos de quienes afirman haber practicado la proyección astral coinciden en describir una serie de sensaciones físicas y mentales recurrentes. Es muy común experimentar una vibración intensa en todo el cuerpo, una sensación de flotar y la capacidad de ver el propio cuerpo físico desde una perspectiva externa, un fenómeno que es conocido como autoscopia. Los practicantes describen un estado de inmensa paz y calma, incluso estando fuera del cuerpo, y afirman que el movimiento en el plano astral ocurre a la velocidad del pensamiento. Dentro de lo que es todo esto del plano astral, hay una creencia que está hace bastante tiempo también, es una de las más arraigadas en torno a todo este tema y que es el concepto del cordón de plata. Se describe como un vínculo energético o metafórico que conectaría el cuerpo físico que está en tu cama durmiendo con el cuerpo astral, que es lo que salió de tu cuerpo. Actuando como
una ansia que asegura el regreso de la conciencia. Es lo que une estos dos cuerpos y lo que aseguraría que vos después puedas volver a tu cuerpo físico. Se había documentado que uno de los mayores temores para no practicar esto, para no hacer una proyección astral, no acceder a este plano, era justamente el temor de no poder volver al cuerpo físico, de salir del cuerpo físico y después no poder volver. Y la creencia de este cordón de plata actúa como una especie de mecanismo psicológico para poder mitigar esa ansiedad que provocaría, ya que este cordón de plata, esta conexión nunca se rompe. El concepto del cordón de plata justamente protege al practicante de una de las principales barreras emocionales que podrían impedir la puesta en práctica, lo que demuestra cómo los sistemas de creencias pueden desarrollar mecanismos de seguridad que facilitan las experiencias subjetivas que buscan explicar. Ya desde una perspectiva científica, la existencia del plano astral no tiene una confirmación empírica y es clasificada como un concepto pseudocientífico. Sin embargo, esto no invalida la experiencia subjetiva reportada por los individuos, no los desacredita en lo absoluto. La neurociencia se enfocó en estudiar los correlatos neurológicos que subyacen a estas experiencias extracorporales. La investigación ha identificado que las experiencias extracorporales pueden ser vinculadas a alteraciones en regiones cerebrales específicas, particularmente en la corteza del lóbulo parietal y el giro angular. Se ha demostrado que la estimulación eléctrica del giro angular puede inducir artificialmente la sensación de estar fuera del cuerpo. Los científicos explican este fenómeno como una desintegración multisensorial o un procesamiento deficiente de las señales que el cerebro utiliza para construir la imagen del cuerpo propio en el espacio. Las experiencias extracorporales se explican en gran medida como un tipo Las experiencias extracorporales se explican en gran medida como un tipo de disociación de los procesos perceptivos que puede ocurrir espontáneamente en una variedad de contextos, no solamente con la meditación. A menudo están asociados con estados de conciencia cercanos al sueño, como la parálisis del sueño o los sueños lúcidos, o con situaciones de trauma físico severo, como las experiencias cercanas a la muerte. Los investigadores propusieron que estas vivencias podrían ofrecer pistas valiosas para poder resolver el enigma de la conciencia humana. El debate no solamente se centra en si las personas realmente experimentan la sensación de salir de su cuerpo, sino más bien en la causa de esa sensación, qué es lo que los provoca sentir eso. La visión esotérica postula que la causa es una manifestación real de la conciencia en un plano externo, donde solamente habitan conciencias, mientras que la visión científica sostiene que es una experiencia subjetiva o una ilusión generada por el propio cerebro. Las creencias esotéricas describen al plano astral como una estructura jerárquica con diferentes niveles vibracionales, como estábamos hablando antes. El bajo astral se postula como una región de baja frecuencia, donde más que nada habitarían espectros, entes, conciencias, arcángeles y demás. En realidad arcángeles no, porque los arcángeles vibran en otra frecuencia mucho más alta. Acá solamente habitan entes del bajo mundo, entes con bala, con baja frecuencia. Es caracterizada por el tener energía negativa justamente y estar habitada por seres negativos o descarnados de naturaleza inferior. En contraste, los planos superiores se consideran reinos de luz y vibraciones mucho más elevadas, ahí es donde sí ya habitarían los arcángeles, los guías espirituales, que son más accesibles a individuos que cultivaron un comportamiento altruista y aspiraciones espirituales a lo largo de su vida. La naturaleza de las entidades astrales es muy variada. Pueden ser desencarnados que no han logrado ascender, espíritus, ángeles, o según algunas fuentes pueden ser también formas de pensamiento creadas y sostenidas por la mente humana. En el bajo astral, la creencia de la existencia de los llamados parásitos astrales es común.
Se postula que estos seres se alimentan de las energías negativas generadas por los humanos, como por ejemplo pueden ser el miedo, la desesperación, la ira, el resentimiento, y pueden parasitar justamente el campo áurico de la persona. La llamada protección a través de la visualización de luz antes de los viajes astrales es una técnica sugerida para evitar estos encuentros. ¿Qué se refiere con esto? Muchas personas que generalmente practican esto antes de poder entrar a este mundo astral, ese plano astral, se protegen, obviamente, ante cualquier entidad que podría llegar a estar habitando ahí, con la que claramente no se quieren cruzar. Hay muchas maneras de hacerlo, cada uno tiene su propia manera de hacerlo. Puede ser imaginándose bañados en un haz de luz, estar rodeados por una burbuja protectora violeta, encomendándose a sus seres queridos fallecidos, a sus guías espirituales, al Dios que ellos crean. Muchas formas. Ya desde una perspectiva analítica, estas descripciones del bajo astral y sus parásitos pueden ser interpretadas como una poderosa metáfora de la psicología humana. La creencia de que estos seres se nutren de la negatividad y la angustia es una externalización de un concepto psicológico fundamental, y sería que las emociones tóxicas nos consumen y drenan nuestra energía vital. En este sentido, la geografía del plano astral se convierte en un mapa simbólico del alma humana. El bajo astral representaría un estado mental de negatividad y caos, mientras que el alto astral simboliza la paz y la iluminación. El peligro de estas entidades no solamente es una amenaza externa, sino un recordatorio de los riesgos de no gestionar la propia negatividad. Las prácticas de protegerse con luz se transforman en un ejercicio de higiene mental para contrarrestar los pensamientos autodestructivos. El plano astral es un concepto multifacético, con una historia filosófica inmensa y una profunda resonancia en diversas tradiciones espirituales a lo largo del tiempo, como estuvimos viendo. No es un concepto monolítico, sino un constructo sincrético que sirvió para expresar fenómenos de la conciencia que trascienden la experiencia física. Si bien su existencia no tiene validación científica y se clasifica como una pseudociencia, las experiencias subjetivas que se le asocian son un fenómeno real y documentado, objeto de estudio tanto para la psicología como para la neurociencia. El plano astral es, en última instancia, tanto un mapa de una supuesta realidad invisible como una rica fuente de estudio sobre la búsqueda humana de significado. El estudio del plano astral, al igual que el de otras experiencias místicas, nos revela una dualidad fascinante, la de un concepto arraigado en la espiritualidad y una manifestación de la propia complejidad de la conciencia humana. La existencia del plano astral carece de confirmación empírica y es considerada por la ciencia como un fenómeno pseudocientífico. Sin embargo, el valor de esta idea reside en su capacidad para actuar como un poderoso espejo de la psique humana. Las narraciones de viajes estáticos o experiencias extracorporales, tan vívidas para quienes viven, encuentran su correlato en la neurociencia y la psicología, que las explican como estados de disociación o ilusiones multisensoriales generadas por el cerebro. En última instancia, el plano astral simboliza el incesante anhelo por el ser humano de trascender sus límites físicos y encontrar significado en lo invisible. Ya sea que se trate de un reino literal para el alma, un mapa simbólico del subconsciente o una función neurológica malinterpretada, la creencia en el plano astral nos recuerda que el viaje más profundo no es hacia un mundo distante, sino hacia el interior de nuestra propia mente. El debate sobre su realidad no invalida la riqueza de las experiencias que inspiran y la relevancia de las tradiciones que lo han custodiado por milenios, sino que todo esto es más basado en un dato fundamental, que es la conciencia, en la búsqueda por ella, por comprenderse a sí mismo y en la capacidad de construir realidades que son tan poderosas como la que habitamos día. Y con esto llegamos al final de nuestro viaje.
Exploramos el plano astral, un concepto que nos ha llevado por rincones más profundos de la historia y también de la filosofía humana, claramente desde la antigua Grecia hasta los detalles de las descripciones de la teosofía moderna. Escuchamos los vívidos relatos de quienes afirman haber flotado fuera de sus cuerpos y haber navegado por reinos de luz y oscuridad como la velocidad del pensamiento. Pero también pusimos estas experiencias bajo el lente de la ciencia. Como vimos, la neurociencia no valida la realidad de la experiencia subjetiva, sino que la explica como un fascinante fenómeno cerebral, una desintegración multisensorial en áreas como el giro angular. En última instancia, la existencia del plano astral, un concepto que la ciencia clasifica como pseudocientífico, nos enseña algo fundamental. Nos revela que, ya sea que la conciencia viaje a un mundo invisible o se manifieste como una ilusión del cerebro, la búsqueda humana por trascender lo físico es una parte intrínseca de lo que somos. El plano astral es, en este sentido, un poderoso mapa de nuestro propio psique, un reflejo de nuestro anhelo por encontrar un significado que va más allá de lo tangible. Quiero agradecerte a vos por haber escuchado este episodio. Si te gustó y te gustan todos estos temas, te pido por favor que dejes un like, un comentario, te suscribas, sigas el podcast. A mí me ayuda un montón y quiero que me dejes en los comentarios qué opinas de todo esto, si tenés alguna experiencia de haber hecho alguna proyección astral, quiero leerla, y si tenés alguna sugerencia sobre de qué te gustaría que sea el próximo episodio, también quiero saber. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por estar. Nos estamos escuchando la próxima. Te mando un abrazo.